Muy buenas y bienvenidos a este combate del 28 de diciembre, el especial Growth vs Crow. Aquí estamos a la derecha, nos tenemos a Sergio Simarro. Muy buenas. ¿Qué Iba a decir, tal? los kilos y tal ya me da un poco más de miedo. No te preocupes, estamos ahí al límite. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, según la hora en que estéis escuchando. Y a mi izquierda tenemos a José Carlos Cortizo de Product Hackers. Muy buenas. Hola, muy buenas. Me gusta esa voz, Rubén. Te pega mucho. Muchas gracias por este ratito, que tengo muchas ganas de hablar con vosotros dos de este tema y lo vamos a pasar muy bien. Seguro. Pues nada, la idea de todo esto surgió cuando entrevisté a Sergio Simarro, que nos acompaña en esta tertulia, en este combate, en el capítulo 82, por si queréis consultarlo, fue allá por octubre, y estaba centrado en principio en explicar qué era el CRO, ¿no? El Conversion Rate Optimization. Y es que cuanto más profundizábamos, más me recordaba lo que me estaba contando a lo que había leído unos meses atrás en el libro de Luis Díaz del Dedo, compañero de Corti en Product Hackers, donde explicaba cómo era la metodología actual o actualizada de Growth Hack. Entonces, pues os lié y dije, bueno, esto entonces hay que hacer este combate de qué está pasando, dónde están los límites entre el CRO y el Growth Hacking, para tratar de discernir pues estos límites, si los hay o si al final la conclusión es, no, es que aquí quien manda es el CRO o quien manda es el Growth, ya a ver quién gana por cada en este asunto. Así que para empezar un poco el debate o el asunto, empecemos por definir, así de primeras, pero uno delante del otro. ¿Cómo definís ahora que tenéis al otro enfrente? Empezamos por Sergio. Cuéntanos qué sería para ti a día de hoy el CRO. Voy a empezar rompiendo la lucha. Rubén, ¿cómo se llama este episodio? ¿Lo has dicho? Ah, es verdad, vamos a decir el título. Este episodio se llama Growth vs Crow, el especial Merry Christmas and Happy Growth Year con José Carlos Growthizo y Sergio Simacro. Muy bien. Cuando se lo dije a mis compañeros casi me matan. A ver si esto resiste la censura editorial del equipo. Pero, ¿y tú has visto la semántica de keywords que están metiendo en el título? O sea, solo por eso te va a posicionar. Solo por eso. Es que quien busque Crow o Growth nos va a encontrar seguro. De hecho, podríamos haberlo hecho sobre Growth. Eso es la evolución. Estamos hablando ya de la evolución. Claro, estamos creando un nuevo producto, un nuevo concepto que es el Growth Hacking. Ahí está. Bueno, pues a ver, siguiendo la pregunta que formulabas, bueno, quien no lo haya escuchado, como ha dicho Rubén, tenéis el episodio 82, amplio sobre CRO, donde se profundiza más en el tema, pero bueno, haciendo recordatorio, para mí es una metodología basada en el método científico, donde al final lo que tratamos es mejorar la experiencia de usuario, entendiendo lo que quiere el negocio conseguir en este caso, para que ese usuario lo acabe haciendo. Es decir, normalmente si vendemos productos, vamos a querer que compren. Si somos una empresa de servicios, vamos a querer que nos contacten, etcétera. Entonces, de alguna manera es eso, mejorar esa experiencia para hacer lo que nosotros queremos que haga. Esa parte del método científico vuelve a ser algo que nos recuerda mucho a la parte de Growth, así que damos la palabra a José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, que aparte de en Product Hack, bueno, me hizo gracia porque me revisé tu LinkedIn, rollo de a ver qué cargo se pone, y cada vez que lo veo tiene un cargo nuevo. Como gratis, esto de LinkedIn tú te puedes poner lo que quieras, que es gratis, y hay la cantidad de directores generales que hay. Empezó siendo CMO, después fue CMO and Partner, ahora es CMO and Partner y, ojito Sergio, and CRO. Yo creo que se lo puso a propósito para este capítulo. And E-Commerce Lead en Product Hackers. Está ya, vamos, conquistando el territorio, está hundiéndote. A ver, Corti, cuéntanos entonces, según tú, ¿qué es esto del Growth Hacking? Venga, voy a tirar. Al final voy a contar la parte que es bastante similar y luego voy a un poco la primera puntilla de cosas que podemos entender que son un poco distintas. Aunque bueno, ya al final del episodio ya llegaremos a alguna conclusión que me imagino cuál puede ser. Al final, ¿cómo definimos nosotros? Nosotros definimos el growth como la aplicación del método científico al crecimiento de las empresas. Ya estamos copiando. Ya estamos copiando. ¿Vale? Aquí es importante que cuando hablamos de growth podemos hacer empresas que no son digitales. Al final es nosotros hablamos mucho más de un mindset y de una forma de hacer las cosas que de algo técnico. Y quizás la primera diferencia que podemos encontrar con el CRO es que cuando aplicas la metodología de growth, lo que tratas de optimizar es una métrica que llamamos North Star, ¿no? O es una métrica principal, que es una métrica que es la métrica que mayor valor aporta al usuario.
usuario, ¿no? Que nos permite medir la aportación de valor que hacemos al usuario en el largo plazo. Es decir, no optimizamos tanto para la venta, porque la venta es lo que a mí me aporta valor, sino a la consecuencia de esa venta, el valor que le aporta esa venta al usuario final. Y vamos a poner, por ejemplo, un caso de Airbnb, ¿no? Que algo que se puede entender. Se podría entender que Airbnb lo que busca es que tú alquiles una casa, ¿vale? Entonces, que tú vas a optimizar esa conversión de que el usuario acabe encontrando la casa que quiere alquilar y la alquila. Pero la North Star de Airbnb realmente son las noches totales que pasan los usuarios de Airbnb en casas que están en Airbnb, ¿vale? Es un poquito más allá. No me interesa tanto solo que se produzca el número de ventas que se han producido, sino es el número de noches totales. ¿Por qué? Porque esa métrica permite maximizar el beneficio tanto para el usuario final, ¿vale? La persona que quiere dormir en una casa, como para las personas que tienen, la otra parte del marketplace, ¿no? Las personas que tienen las casas puestas en alquiler. No me interesan, resumiendo, no me interesan tanto el número de transacciones como el total de noches que han pasado los usuarios, ¿vale? Esta sutil diferencia cambia un poquito quizás el aspecto del corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Quizás en CRO trabajamos muchas veces cositas más directas, más KPIs un poquito más en el corto plazo, y en teoría en el growth lo que vamos a estar trabajando son mejoras un poquito más exponenciales pensando en el largo plazo. Ya está faltando, ¿te fijas, Sergio? Ya estoy diciendo, no, el CRO, son estas cositas del corto plazo. Claro, pero a lo mejor es como le entiende el CRO, porque realmente, claro, bien. No, pero estamos aquí No, para dilo eso. así, será como los de Growth entienden el CRO, No, esa gentuza. No, realmente el CRO tiene una puesta en escena a corto plazo donde, o sea, yo he hecho la versión simplista de va ligado a ventas. Sí que es cierto, por ejemplo, que vamos a poner el caso de un e-commerce. Yo cuando trabajo estrategias de mejora de conversión, no únicamente mido, digamos, que hay una mejor tasa de conversión, sino mido el impacto que tiene, pues en este caso, a la cantidad de productos que está añadiendo al carrito, es decir, si hemos conseguido tener el mayor número de productos, al carrito medio, si lo estamos aumentando, a tipologías que, por ejemplo, pueden mejorar la experiencia según el tipo, por ejemplo, de forma de envío. Todos sabemos, no vamos a decir nombres porque Marketing for E-Commerce es muy popular, donde hay empresas de mensajería que cada vez funcionan peor. Entonces, eso te puede estar suponiendo digamos, una desrecurrencia, o como se llama ese término, a medio plazo. Entonces, por un lado sí que están esos KPIs a corto, digamos, o de la fase de testing, pero sí que es verdad que tenemos que mirar más allá. O en el caso de formación, o sea, vamos no únicamente a medir leads, sino luego consecuciones de matrícula, que tenemos que dejar una ventana de tiempo, pues según el tipo de cursos que estemos vendiendo, de una semana a 2 semanas, incluso varios meses, para ver, digamos, esas mejoras, cuánto efecto han tenido. Yo esa parte, por ejemplo, yo ahí lo veo muy, muy similar. De hecho, para mí, da igual el nombre que se llama, al final es conseguir que a tu cliente le vaya mucho mejor. No mejor, Claro, porque, mucho mejor. Porque al final lo que Corti decía era como que nosotros somos más estratégicos, ¿no? Y tú ya antes habías dicho que ni siquiera siempre era ventas, ¿no? Es decir, que podía ser según el objetivo de la marca, es el objetivo estratégico de la empresa, pues ese objetivo querrás optimizarlo, ¿no? Es decir, si es leads será leads, ahora pues podrías verse pues subir el ticket medio, es decir, que viene a ser de nuevo el equivalente a ese KPI North Star que metía en la ecuación claro. Corti, ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, que yo lo que veo realmente, por ya establecer a lo mejor una diferencia de mi punto de vista, es que en Growth se trabaja de alguna manera la captación de tráfico, donde en CRO no la trabajamos directamente. Es decir, nosotros o en CRO sí que, digamos, tratamos de ese tráfico rentabilizarlo al máximo, pero no proponemos nuevas estrategias, esto lo pongo entre comillas, nuevas estrategias de aumento de tráfico. Ahora bien, ¿vale? Yo creo que las personas que nos dedicamos a esto, al ser una disciplina, o sea, tanto me da igual Growth, CRO, como queramos llamarlo, al ser una disciplina que realmente no hemos aprendido, sino que hemos evolucionado, es decir, todo de donde venimos hemos ido, digamos, mejorando, digamos, conocimientos, aptitudes, capacidades para llegar donde estamos ahora, todos de alguna manera somos, vamos a llamarle growth. ¿Por qué?
porque no nos conformamos de igual lo que hagamos. Y entiendo que José, por ejemplo, o en Product Hackers han elegido un nombre muy bueno, porque realmente yo creo que lo que nos ha pasado a todos, venimos de estar haciendo determinadas cosas y al final te das cuenta que trabajas no una estrategia 360, que a mí no me gusta ese término porque está muy de agencia tradicional, pero sí que damos una mejora de rendimiento del negocio, ¿vale? Ya sea digital o tú puedes optimizarle el omnicanal incluso. Entonces, yo diría a día de hoy, ¿el que es CRO es growth y el que es growth es CRO? Sí, siempre y cuando hay que entender que a lo mejor cuando estás muy metido en proyectos de CRO no dedicas tanto de tu tiempo a generarle nuevo tráfico, cuando, por ejemplo, José en Product Hackers hacen muchas estrategias, yo sé por compañeros, de automatización, de mejorar el engagement, el tráfico desde LinkedIn, desde Facebook Ads, lo que sea, cuando yo eso cojo ese tráfico y simplemente trato de que me compren más o que me lleguen hasta el punto que yo quiero que me lleguen. Sí, yo creo que aquí está una de las esencias, ¿no? Por una parte, yo creo que se nos está rindiendo el Sergio Corti, estás ahí a la callada, ha dicho aquello de todos somos growth. Oye, me ha gustado, pero la frase es muy buena, todos somos growth, eso da por unas camisetas. Sí. Ya me la apunté aquí, ya me la apunté para entrecomillarla y ponerla. Sudaderas con capucha. No vamos a discutir por eso, pero sí que este matiz que está metiendo es muy importante, porque mi percepción tradicional, si existe lo tradicional cuando hablamos de esto, ¿no? Es que uno cuando escuchaba hablar de growth, yo mismo, antes de leerme el libro de Luis, ¿no? Lo que pensabas de growth, y yo creo que aún pasa mucho, ¿no? Es que la gente lo identifica con esos hackeos del tráfico. El conseguir explotar, aumentar el conocimiento de marca y la captación del tráfico. La gran sorpresa fue aquí que de repente el discurso se convierte en algo tan CRO, ¿no? Que de repente Luis en el libro empezaba con que el trabajo todo empieza en la fidelización, en el aumento de la conversión, y que cuando eso funciona, y tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final, si no, si tienes unos malos ratios de conversión, estás captando tráfico para tirarlo por el retrete. Pero que es cuando esto está más o menos optimizado que empiezas a captar tráfico, ¿no? Entonces, aquí que está, que había un misunderstanding, una mala concepción del growth y siempre había sido así, o es que el growth se ha ido metiendo a esta parte de CRO, pero al principio en el origen era más esto que todos identificamos de captar el tráfico. Mira, esta es buena y Sergio al final lo ha comentado un poco por encima, pero en el fondo lo que ha pasado yo creo con el CRO y con el growth es que el growth se inició por las grandes oportunidades que había en nuevos canales de captación. Es decir, al final, hace unos años Facebook, por ejemplo, prácticamente no se utilizaba, entonces de repente puedes utilizar Facebook como un canal de captación. Sacaron Facebook, por ejemplo, en su momento anuncios específicos para hacer descargas de aplicaciones, que fue una oportunidad muy buena para la gente que hacía esto. En su día, por ejemplo, el caso de Grow de Hotmail, ¿no? De meter en la firmita oye, enviado con Hotmail, era una época donde el referral marketing todavía no se conocía, ¿no? Ya no se había explotado. Entonces, el Growth nace en un momento donde el ecosistema digital está todavía en pañales y existen estas oportunidades todavía no explotadas de nuevas formas de atraer tráfico. En una época donde el CRO era mucho más CRO en el sentido de que existía ya el CRO y lo mismo, el ecosistema digital estaba poco maduro y entonces había muchas oportunidades de optimización de la conversión. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo en ambas disciplinas? Que según tú te vas avanzando, a día de hoy está todo mucho más profesionalizado, los estándares de calidad son más altos, ni es tan fácil hacer CRO como hace X años. A mí me pasa, no entras a un e-commerce y dices, ostras, yo ya no te puedo decir el sota, caballo y rey que sé que te va a funcionar porque todo el mundo falla lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa en Growth. Ya no puedes llegar a un sitio y dices, no, yo estoy seguro que haciendo este hack de captación vas a multiplicar el tráfico. No, porque ya... Te cambio la firma del email y ya te cambio la vida. Eso ya no es tan fácil. Eso ya no es tan fácil, ¿no? Ya cuesta un poquito más. Entonces yo creo que en estos últimos años donde el ecosistema digital se ha complicado es justo donde el Growth y el CRO empiezan a converger. ¿Por qué? Porque el CRO se tiene que salir solo a la pura conversión e ir un poquito a capas, como ha dicho Sergio, un poquito más para adelante. Oye, vale, convierto más, pero tengo que ver si luego genero más recurrencia. Y también hace un poquito hacia atrás, porque dentro de lo que ha dicho Sergio, desde CRO no se suele generar tráfico nuevo, pero es verdad que muchas veces se dan indicaciones de, oye, el tráfico que estás captando no es tan bueno. Entonces, una táctica de CRO puede ser, oye, hablar con la gente de SEO, hablar con la gente que trabaja la parte de captación para trabajar esto un poquito mejor. Pero el Growth le ha pasado lo mismo. El Growth, si más o menos tu stack de captación lo tienes ya trabajado,
¿vale? Llega un punto en el que dices, oye, ¿dónde están las siguientes oportunidades? Por ejemplo, en Growth, sobre todo en mundo SaaS, siempre hay muchísima oportunidad en toda la parte de que es activación y onboarding. ¿Por qué? Porque al final, como es un negocio de cobros recurrentes, si yo consigo multiplicar o aumentar un 10% el número de usuarios que utilizan mi servicio y se ponen a pagar, el impacto en el que tengo en el negocio es muy fuerte. Pues también se empiezan a detectar con el tiempo esta serie de oportunidades y se empieza a derivar parte de la energía en crear estrategias de growth de esa parte de captación, donde ya un 1% más te supone un 99% de esfuerzo, a otras partes del funnel. Y yo creo que estamos en esa fase de convergencia con matices, pero es verdad que es muy complicado a día de hoy empezar a decir esto es CRO, esto es growth, esto es onboarding design, ¿no? Porque empiezas a meter otras subdisciplinas que hay por ahí. Ostras, pues es que son todo herramientas que tenemos nosotros y hay veces, nosotros hay proyectos donde metemos mucha chicha captación, hay otros que hacemos mucho CRO y hay otros donde a lo mejor nos vamos al final del funnel. Dices, es que tú tienes un funnel muy sólido, voy a ver cómo exploto tus clientes actuales para ver si consigo traer más tráfico a partir de ellos. Claro, claro. Ahí, permíteme que diga una cosa, Rubén. Mira, justamente con el cierre que acabas de hacer, Corti, es decir, nosotros a veces hacemos esto, a veces lo otro, a veces lo otro. Lo que yo he detectado, creo donde surge un poco todo esto, es porque tradicionalmente, me remonto a lo mejor 10 años atrás, los perfiles estaban muy definidos. Es decir, había el que hacía SEM, estaba el que hacía SEO, estaba la gente que hacía analítica, estaba quien empezaba a hacer testing, que no era a lo mejor ni siquiera CRO, estaban los de UX. Entonces, ¿qué ocurre? No había una figura, o sea, no había una figura porque vamos a llamarle los e-commerce managers, los directores de marketing, etcétera, no tenían, digamos, las habilidades o los conocimientos necesarios del nivel técnico, sí de gestión de equipos. Entonces, no había una figura que fuese capaz de decir, de coger todo el consenso e identificar, como decíamos, vale, con el 1% de mi trabajo, ¿qué consigo? O sea, o con el 50% de mi trabajo consigo el 99% de los objetivos a cubrir. Entonces, creo que con ese paradigma, gente espabilada, ¿vale? Porque al final, gente espabilada, es decir, gente, o sea, creo que con más ganas que conocimientos, y no porque no tuviera conocimientos, sino porque ha sido gente que se ha dicho, yo me voy a encargar de meterme en la vida del deseo, del DSEM, del de la web, del de lo que sea, ¿vale? Porque yo veo cosas aquí que no funcionan. Entonces, a raíz de esa gente que decidió, digamos, creo yo, cargarse de trabajo y empezar a probar cosas, ha sido lo que el perfil de growth ha evolucionado a lo que soy. Es como, vamos a llamarle como un puesto intermedio, que por eso también coincide de nuevo con CRO, porque CRO al final trabaja con la gente analítica, con la gente de desarrollo, con la gente de UX. Entonces, es ahí por lo que se juntan mucho. Y por eso que todos somos growth o todos somos CRO. Es decir, tú cuando quieres ayudar a la empresa, si tú ves que haciendo test es una mierda lo que vas a conseguir y el problema realmente lo tienen en que están haciendo una captación de tráfico muy mala, te pones realmente a decir, mira, devuelve el 80% del presupuesto de Facebook Ads que no te vale para nada y gástatelo en patrocinar a una influencer o a un influencer que vas a vender 400 batidoras más, por ejemplo, en lugar de haber vendido una que llevas con 30.000 euros gastados en Facebook Ads, por ejemplo. Yo por lo que me estás comentando, con lo que me voy quedando es como que está growth como más amplio, pero es más amplio básicamente porque normalmente y por defecto se mete desde más antes en el funnel, ¿no? También la fase de captación de tráfico. Y que el growth, cuando se mete a trabajar la optimización, hace CRO. En plan dentro de la estrategia de growth está CRO. Pero claro, de repente viene el señor Sergio que mola y me dice, el señor de CRO también puede proponerte cosas de captación de tráfico y ya me volvéis a matar, ¿no? Porque eso entra más en esta fase de tengo dos dedos de frente y aunque a priori soy optimizador del tráfico para convertir más, pues me acaba saliendo de natural darte consejos de lo que creo que haces mal en la parte de captación del tráfico, porque lo que hago es analizar el problema que me genera ese tráfico cuando llega a la web. Entonces, más allá de decir, es que el tráfico es malo, digo, el tráfico es malo, así que venga, vamos a ver por qué es malo, y acabas dándole recomendaciones y vuelve a ser el momento en el que todo se pega de nuevo, ¿no? En el que CRO se pega de nuevo. Sí. ¿Y esto por qué lo digo? Porque una cosa que hablaba en aquel podcast contigo, ¿no? Era lo del perfil.
que cada vez se notaba más que buscabas para tus clientes pues un perfil, un mini yo, ¿no? Un como tú para ellos y que dónde ubicabas ese perfil de CRO, que era como una especie de project manager que estaba como ahí a medio camino entre los equipos técnicos y dirección prácticamente, ¿no? Y eso a mí me recuerda muchísimo al perfil de growth. Entonces, ahí al final estáis buscando lo mismo, ¿no? Es decir, ahí sí que es un tema de que esa persona no puede quedarse solo en la parte de gestionar qué pasa con el tráfico, sino que tendrá que tener esa visión que tú estás comentando de también poder resolver los problemas de la calidad del tráfico generado. Ahí hay temas muy interesantes, ¿vale? Yo creo que hay parte de todo esto y un poco de estos dilemas lo que ha dicho Sergio antes, que venimos de unos momentos donde los roles estaban muy definidos, ¿no? Entonces, en el mindset de la gente todavía está que CRO es la persona que se dedica solo a conversión. Entonces, ahí yo creo que es por eso a día de hoy a lo mejor el growth suena tan bien, porque es como una palabra más fresca. Nosotros, de hecho, estratégicamente hemos elegido decir que hacemos growth y, por ejemplo, tampoco decimos que hacemos growth hacking, ¿no? Porque es verdad que se habla mucho de growth hacking como hacks y como cosas así un poco incluso trampas, guarrerías hagamos y tratamos trampitas. un poco de trampillas, claro. Y eso se queda en la mente de la gente. Eso la gente ha leído 3 cositas y se queda. Entonces, al final hay un tema de moda, hay un tema de venta de moto, entre comillas, ¿no? De un poco de venta de ilusión. Qué bonito es ahora para Navidad, venta de ilusión, ¿eh? Sí. Al final, no sé si te pasa, Sergio, pero muchas veces las empresas también nos contratan porque para ellos es una forma de pegar ¿no? Que están buscando un crecimiento, ¿no? Están buscando salirse de lo que hacen en su día a día. Que eso en su día, por ejemplo, Andrew Chen decía que el VP of Growth es el nuevo CMO, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar un poco la forma de hacer las cosas. Un director de marketing, para mi gusto, tiene que hacer muchas cosas del día a día. Es decir, a día de hoy las estrategias de marketing son tan complejas que ya solo una persona orquestando lo necesario que tienes que hacer en marketing para sobrevivir ya está ahí, y necesitas un nuevo rol, que es un CRO, una persona de growth, que sí que lleva a lo mejor el crecimiento más en vena, ¿no? Que diga, oye, vamos a salirnos del día a día. O sea, ya está el director de marketing para hacer PR, para hacer comunicación, para hacer todas las cosas que yo necesito hacer para sobrevivir, pero si quiero crecer mucho más necesito este perfil. Y entonces yo creo que va a haber esta tendencia de que esta persona se llame growth, pero como lo decía más, no porque el CRO no lo pueda hacer, todo lo contrario, seguramente hagamos lo mismo, pero es verdad que a lo mejor en una organización encaja mejor esta figura de growth por novedad y también porque todo el mundo en la compañía entiende lo del growth. Lo bueno que tiene el growth es que es la traducción de crecimiento. Entonces, al final dicen, no, vamos a meter un perfil de growth en la compañía. Ah, pues guay, mételo. O sea, porque te estás comprando... Está mucho más de moda, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el growth posiblemente, con lo que has dicho del director de marketing que hemos comentado antes también, o sea, growth es el área de I+D que nunca han tenido el departamento de marketing. Si se hubiese llamado I+D hace 10 años, porque nunca nadie ha tenido, todos han tenido SEO tal, pero nunca han tenido gente para ver cómo mejoraban lo que ya tenían. Si eso hubiese existido, ahora Product Hackers no haría growth y haría y más growth, a lo mejor, yo qué sé. Pero esto me parece muy interesante porque al final es tu departamento de I+D, ¿no? Sí, yo lo veo así, por ejemplo. Pero fíjate que ambos habláis casi indistintamente de growth o de CRO, ¿no? Pero porque los dos, porque realmente, o sea, creo yo, o sea, realmente los dos nos preocupamos por generarle volumen o negocio a la empresa que nos contrata, más allá de la coletilla que le quieras vender. De hecho, es lo que decía, growth es ahora mucho más de moda y han elegido un nombre buenísimo. Con lo cual, para esto lo que momento nos deja claro es que en el 2021 Sergio Simarro será el responsable de Magnifigrowth. Magnifigrowth, puede ser. Tienes que cambiarte ese nombre ya, te estás quedando atrás. No, porque fíjate, marketing digital, la palabra digital hace años era obsoleta, era online y de nuevo ha vuelto. Entonces, esto es como las sombreras, siempre vuelven. Tú ya te quedas con el CRO para cuando pase de moda el growth y vuelvan al CRO, ¿no? Pero de esto que comentáis... perdona, Corti, dime. Hay siempre una tontería. Ahí yo creo que también los términos en determinados sectores encajan mejor. Por ejemplo, es decir, en nosotros que al final trabajamos tanto para e-commerce como sobre todo para SaaS, FinTech y otro tipo de empresas, estas
las empresas entienden mejor el growth. Pero, por ejemplo, en e-commerce, el rol del CRO es como un rol que ya nadie se plantea, ¿no? Es decir, toda empresa de e-commerce que crezca necesita alguien de CRO, incluso aunque tenga alguien de growth, ¿no? Porque está instaurado y porque está muy en el día a día, ¿no? Necesitas a alguien muy táctico que esté tocando la web y que está haciendo pequeños ajustes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Sergio lo tiene muy, muy claro y muy bien definido, ¿no? Que él que trabaja mucho con e-commerce, él no tiene que explicarle a un e-commerce que es un CRO. Nosotros sí que tenemos que explicar todavía a alguna gente qué es y qué hay que esperar del growth, ¿no? Porque entienden el concepto, pero luego hay que bajarlo. Pero el rol del CRO dentro de un e-commerce, lo bueno que tiene es que no le tienes que explicar a nadie. Ya te va a venir gente con una necesidad muy marcada. Esto significa que es como, vale, CRO se entiende mejor, porque al final te voy a optimizar la conversión desde que entre la gente, de los mismos ganarles más, ¿no? Sería un poco una forma muy sencilla de explicarlo. En cambio, growth suena mejor como, ¡wow! Voy a crecer. Y después pero esto, tell me more, ¿no? En plan ¿y esto cómo se hace? ¿Con quién vas a hablar al final? ¿No? ¿Cómo vamos a hacerlo? Por entenderlo, ¿cómo colocáis, ¿no? Es decir, en ese perfil, ese organigrama de empresa, ¿dónde se coloca esa persona de growth? Cuéntame, Corti. Nosotros, yo tengo aquí una visión un poco que estamos lejos de ella, pero para mí la persona el gerente, de growth de pues encima del growth. Voy por ahí. En muchas empresas, lo ves mucho, en muchas startups americanas, el rol de growth ya es algo estratégico. Es decir, Sí. no se habla de growth como un departamento dentro de una compañía, sino que al final growth es todo el mundo. Y tiene mucha lógica porque al final lo que estás haciendo es tomar decisiones en base al método científico, tratando de ser lo más objetivo posible y no decir esto se hace porque lo dice el CEO, sino se hace porque hemos visto esta problemática, hemos generado una serie de hipótesis, hemos hecho un experimento y funciona. Y ese experimento lo puedes hacer a cualquier nivel. Lo puedes hacer para los precios, para lanzar nuevos productos, para cualquier cosa. Mira, hablábamos no hace mucho con Vanessa Tejada, que trabaja en LATAM Airlines, que es un puestazo, ¿no? O sea, al final un perfil muy alto, y ella ha integrado en LATAM cultura experimental. Esa cultura experimental les ha permitido que cuando lanza una nueva funcionalidad o un nuevo subproducto, cosas incluso muy pequeñitas, en lugar de dedicarse a hacerlo durante no sé cuántos años, meter un equipo de muchas personas, claro, pues una gran aerolínea, cualquier cosita que haga tiene mucho impacto, pues en lugar de hacer estos grandes castillos para luego ver que una funcionalidad no funciona o que nadie la quiere o que no se usa, pues lo que empiezan a hacer es hacer pequeños experimentos. Oye, vamos a valorar si la gente, por decir una locura, si la gente estaría dispuesta a pagar más por elegir si se sienta al lado de alguien famoso que vaya en el avión. Que sí, la soplapollas que se me ocurrió como cualquier otra. Pues en lugar de hacer el producto final, pues simplemente a lo mejor te creas un botoncito, ¿vale? Y dices, oye, ¿estarías dispuesta a pagar más? Y mides las interacciones en ese botón. Lo mismo, es una simplificación, seguramente hubiera que hacer algo más. Pero es que eso va calando en organizaciones como LATAM y cada vez más la toma de decisión que hacen va por esa parte experimental. Tengo una idea, no voy a gastar millones en ejecutarla, lo que voy a hacer es crear un pequeño experimento, ver resultados y luego ya decidiré si profundizo. Es que eso lo puedes hacer a todos los estratos de la compañía. Sí. Yo creo que las compañías que más van a crecer en los próximos años son los que adopten este mindset, ¿no? Que se planteen todas este tipo de cosas, porque venimos de un mindset muy de yo soy el CEO, se hace lo que yo digo, ¿vale? Y que es muy difícil de cambiar. A todos nos pasa. Yo a día de hoy me doy cuenta muchas veces que tengo sesgos, ¿no? Esto yo lo he visto que ha funcionado 50.000 veces, tiene que funcionar. Pues pruébalo, porque es que luego resulta que es que la 51 no funciona. Sí. ¿Por qué? Porque los hábitos de los consumidores cambian muy rápido. Porque es que lo que funcionaba hace 5 años ahora no funciona porque el ecosistema digital ha cambiado, ¿vale? Lo vemos, por ejemplo, en los checkouts, cuando se habla, ¿no?, de mejor un paso o 3 pasos. Pues bueno, es que en su día yo me acuerdo que empezaron a funcionar mejor los de un paso, pero muy seguramente porque era una época donde la gente tenía desconocimiento y no sabía cuántos campos tenías que meter. A día de hoy todo el mundo se ha enfrentado a un checkout, pues seguramente el que sean en más pasos, pero bien estructurados, no tenga tanto impacto negativo para el usuario, porque ya ha hecho 200, no le tienes que explicar cuál es el concepto del checkout. Estamos viviendo cambios tan fuertes que tenemos que estar replanteándonos continuamente cualquier decisión que hayamos tomado en el pasado. Y eso es un poquito lo que hay detrás del growth. Y se lo pregunto ahora a Sergio porque constato que aquí el growth no nos ha respondido a la pregunta. No nos ha dicho dónde ubica desde el CEO, del CEO para abajo. El segundo, ¿no? La mano derecha del CEO. Y en el caso de CRO, Sergio.
¿Dónde se colocaría? CRO o Growth. No, yo iba a decirte el Growth, por ejemplo. Ya me dices tú dónde se coloca el del Growth. No, a ver, CRO es una disciplina de marketing digital, como es SEO, como es SEM, entonces tiene su puestecito ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por suerte tiene acciones que pueden tener mucho impacto, pueden ser aplicadas a otras áreas. Por eso yo al final, yo lo que propongo en este caso, a mí el miedo que me da del growth, ¿vale? Vamos a ver, es cuando se mete en el día a día, porque al final eres uno más de la empresa. Entonces, para mí ese área growth y más o sea, tiene que estar como al ladito de la empresa. Es decir, tiene que tener total apoyo de dirección, es decir, ya sea de arriba, de un CX, lo que sea, ¿vale? Del perfil que sea, pues sí que es verdad que es un área que tiene que estar un poco al lado. ¿Por qué? Porque al final entras sino en una dinámica de procesos actuales, de vicios actuales que no te dan mucho para ir mucho más allá. Justo antes de empezar estamos hablando José y yo precisamente de eso, de cómo a veces a nosotros ya a nivel empresa, nos es muy complicado ver cosas en nosotros mismos de nuestra empresa porque estamos en el día a día, cuando en otras empresas la vemos claramente. ¿Por qué? Porque vamos allí y nos cuentan dos cosas y dices, espérate, que te voy a hacer una tercera pregunta. Y la tercera pregunta confirma lo que tienes en la cabeza. Entonces, y nosotros mismos no nos lo hacemos. Entonces, yo creo que hay el mantener cierta, digamos, independencia del proceso es lo que hace que estemos vivos. Si ya entras en el día a día, al final eres uno más que vas vestido como te dice la empresa, con la mentalidad que marca la empresa y, por supuesto, con las obligaciones que te requiere la empresa, porque siempre hay unos objetivos a cubrir que tú, como tengas eso en mente, vas a estar más centrado en cómo hago para crecer lo que ya tengo por el camino donde voy, en lugar de pensar otras formas, que también es parte de ese growth, entiendo. Entonces, esto que me dices es interesante porque remarcas, ¿no? Que, ok, CRO está más instalado, en plan de, ya existe en los organigramas, pues, un perfil CRO que estará, pues, dentro del equipo de marketing digital, sentado en la misma mesa que los de UX, pero no dentro del equipo de UX y que toca un poco con el látigo a los de SEO, a los de tal, ¿no? En plan, tiene ese perfilado. No, pero es que el de CRO no debería pegar con el látigo. O sea, es que el problema está que no es que se quieran pegar látigos, es que hay gente que tiene más empuje, que se encuentra en un puesto, llámese el que sea, que es el que tiene que pegar con el látigo de más, porque diciendo, me estás jodiendo mi trabajo, básicamente. O si tú hicieras tu trabajo mejor, el del resto nos iría mucho mejor a todos. Entonces, yo creo que el problema viene por ahí, porque no son capaces, o sea, yo veo mucha diferencia entre lo que son puestos especialistas, es decir, SEO, SEM, CRO, UX, etcétera, ¿vale? Y alguien que tenga una visión general, porque esa visión general, como decía antes Corti, es el director de marketing, el e-commerce manager, donde su trabajo es velar por una serie de cosas, por una serie de presupuestos, por una serie de acciones que no llega a entender cómo interaccionan cada uno de ellos. Entonces, hace falta esa capa que conozca las interacciones de cada uno de ellos y diga, ¿por qué nos estamos gastando tanto dinero en SEM y no hemos medido que SEO y SEM convergen y yo bajando un 20% del presupuesto en SEM consigo las mismas ventas de tráfico search? ¿Vale? Eso no lo hace prácticamente... ¿Sabéis quién hace eso? Los SEOs. ¿Por qué? Porque están hartos de que cada año tengamos, yo que te soy SEO, de que cada año tengamos menos tráfico. Entonces, para justificar nuestro valor, tenemos que poner eso digamos, sobre la mesa. Entonces, al final, esa figura que con el growth, por suerte, se va a estandarizar de aquí unos años, hace falta alguien que vele diciendo que sí, que todos lo hacen muy bien, pero tú tienes que hacerlo mejor, ¿vale? Y eso los analistas no lo hacen. Los analistas web, que son quienes tienen esos datos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque esa gente se dedica a ver datos, no a pegar con el látigo, que es lo que viene a hacer también. Entonces, lo que tú me estás comentando, fuese a propósito o no, has colocado al CRO como uno de esos especialistas. Me has dicho, están los especialistas en SEO, en UX y el especialista en CRO. Esto está acotando mucho el CRO, ¿vale? Porque ahí lo que me estás diciendo es que cuando el CRO de repente te suelta esa idea de cambia la inversión de Facebook a un influencer, eso lo está diciendo extralimitándose. Lo está diciendo igual que el del SEO puede detectar que está generándose demasiado tráfico amplio que no le genera negocio y lo cuenta en plan de igual deberíamos perfilar la estrategia para que la orientación de las keywords sea más a negocio y no tan genérica, ¿no?
¿Y sabes eso para qué sirve? Para que esa persona que tiene esa visión, vamos a llamarle más amplia que otros que están ahí como los burricos con esto puesto, en lugar de ser SEO, en lugar de ser CRO, después de unos años sea manager, ¿vale? Que no nos olvidemos, es que hoy en día el perfil senior tiene 3 años de experiencia. Soy senior no sé qué, lo siento mucho. Pero... O sea, no sabes hacerlo con un canuto. Pero tal y ¿verdad? como me lo O sea, estás yo pienso comentando, eso. sería cuando ese CRO Sí. espabilado pase a manager, le llamarán growth manager. Puede ser, o puede ser marketing manager, o Claro, puede ser, entonces, depende si se mete más en un trabajo de crecimiento o I+D o en un trabajo más de sí, día a sí, sí, día. pero quiero decir que... Pero yo creo que hay perfiles que tienen, hoy en día, si los aprovechan, tienen los recursos, que es el conocimiento que les da la empresa, los recursos para crecer si quieren crecer. Si no, va a ser toda tu vida un especialista y no pasa nada. Puedes ser un especialista muy bueno, pero no olvidemos que cuanto más subes, más ganas. O sea, eso es así. No, Pero guste o bueno, no. esto ya me sirve para ir acotando, ¿no? En plan de que a priori veríamos como CRO eso que está más centrado en esta parte más de mejora de la conversión, como hablamos al principio, y que esa visión más amplia, más de que no solo se quede en la mejora de conversión, sino tal, pues ya es otra cosa. Ya es un manager que tendría que dar un paso más y que ya no debería llamársele CRO. Ojo, de lo que dice Corti, me apunto Sí. una cosa, que él decía, growth es estrategia, debería ser algo que haga todo el mundo en la empresa. Entonces, aquí hay una cosa que podría pasar igual y enlazamos con lo que hablamos en su momento de que es como el I+D. Muchos dicen que el I+D es un departamento que no debería existir porque debería ser una forma de trabajo que debería estar incorporada a cada uno de los equipos. Claro. ¿Es entonces el growth una metodología o un perfil destinado a morir, porque lo que tendrías es que tener el marketing manager, en esencia, ser growth manager, pero que ya no se llamará así porque será marketing manager? ¿Corti? Respóndele, Corti, métele caña que se ha venido arriba, Rubén. Métele caña ahí, buena. Está a tope. Mira, yo te diría, para mí el growth tiene que estar en toda la compañía a nivel de mindset. Es que es lo que ha dicho Sergio antes. Siempre va a haber limitaciones dentro de una compañía a nivel de ejecución para estar haciendo growth, porque la compañía siempre tiene objetivos a corto, ¿no? Es decir, cada departamento, lo quieras o no, viene el Black Friday en un e-commerce y tú tienes que centrarte en que las haga la campaña Black Friday lo mejor posible y seguramente no puedes estar planteando hacer un experimento para ver si consigues, una vez pase todo esto, multiplicar la facturación por N, ¿no? Que es un poco lo que se haría desde el growth. Entonces, para mí hay dos cosas. Hay, como ha dicho Sergio, tiene que haber un equipo de growth muy centrado en dar saltos de crecimiento fuertes, ¿no? Que estén buscando los espacios, las betas de valor donde poder escarbar, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Product Hackers, lo que nos pasa es que muchas veces nos contratan para hacer eso de forma externa, por lo que ha dicho Sergio, porque bastante tiene cada uno. A nosotros nos pasa en nuestra propia casa, se lo decía antes a Sergio, digo, o sea, nosotros ayudamos a los demás. Internamente, pues tenemos también el que poner orden porque cuesta, estamos más centrados en aportar valor al cliente que esto, ¿no? Entonces, nosotros lo definimos como un cohete que se acopla a tu empresa y te empuja. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que meter en la política de la empresa, ¿vale? De hecho, intentamos escabuirnos, ¿no? Trabajamos con muchos medios, por ejemplo, que son muy grandes y nos intentan llevar como a su burocracia interna y nosotros tratamos de escaparnos, porque si vamos a su burocracia interna vamos a hacer lo mismo que ellos. Es decir, vamos a aportar muy poco valor. Aportamos valor cuando podemos trabajar con ideas que pueden chocar hasta con su modelo de negocio, porque lo que estamos tratando de visionar es cómo puedes crecer tú de aquí a unos meses o unos años, no cómo puedes crecer mañana, que mañana vas a seguir creciendo pues como estás haciendo hoy, con una mejora incremental. Eso tiene que ser así y aunque la cultura de growth acaba estando en toda la empresa, pues habrá alguna oportunidad como de crecimiento más fuerte que no puedas hacer internamente. Las empresas según crecen tienen una burocracia, o sea, tienen solo mantener tu crecimiento actual, ¿no? Soy una empresa, facturo 100 kilos, pues solo para conseguir facturar otros 100 kilos el año que viene, yo ya tengo un montón de cosas que tengo que hacer, tengo una mochila que tengo que llevar, ¿vale? Entonces, eso no te lo quita nadie y eso es un poco el día a día de la empresa. Si quieres llegar a 200 millones, pues lo que tienes que es buscar con estrategias de growth cómo llegar a eso y acelerar ese crecimiento.
Yo creo que muy seguramente en unos años haya mucho más este mindset. El mindset de growth también significa a veces tener que dejar parte de tu mochila para ganar otras cosas, ¿no? Empezar a estar más abiertos a dejar cosas de lado y hacer foco en donde más tenemos que crecer, pero siempre va a haber oportunidades para que equipos especialistas puedan hacer esta parte, como bien decía Sergio, ¿no? Como de I+D, ¿no? De visionar un poquito más allá del día a día. Para eso, uno, tienes que tener objetivos que no están en el día a día, y dos, al final tienes que tener recursos y mente, ¿no? Es que te dejen espacio para jugar. Si no te van a dejar espacio para equivocarte, tampoco lo vas a conseguir, y eso es muy importante en un equipo de growth, que te la puedas pegar. Haces experimentos controlados, pues como en CRO, con un porcentaje del tráfico, para que si te la pegas no se note mucho, pero si no puedes fallar, nunca vas a encontrar un salto cualitativo. Yo me dices esto y con lo que me quedaría, ¿no? Uniendo a lo que me dice Sergio, sería, vale, entonces, lo que tendría que tener la empresa es un marketing manager con el mindset del growth, ¿no? Con esa filosofía de él tener interiorizado que hay que medirlo todo, que al final es el mismo mindset que el CRO, ¿no? Medirlo todo, mejora continua, bla, bla. Y un growth manager externo, ¿no? Es decir, que alguien que no tenga esa mochila, esa cultura arrastrada de empresa y que desde fuera pueda decirles un poco lo que se le esté perdiendo. ¿Sería algo así? O en un área suelta, o sea, eso es según, claro. Es decir, pero no en un equipo de trabajo del día a día con las mismas dinámicas, con los mismos objetivos, con departamento, tenemos que facturar, que es lo que digo yo, departamento de marketing, tenemos que facturar con el e-commerce 1 millón el mes que viene, ¿vale? El equipo de growth no está ahí, no está en esa reunión. ¿Por qué? Porque ellos tendrán ya sus millones puestos por otro lado. Ahí hay una cosa interesante, y es, a mí me mola mucho ver cómo funciona Amazon, porque más allá de muchas cosas que le podemos quejarnos y tal, tiene una cultura de growth y de experimentación muy fuerte, ¿vale? Y en ellos, en Amazon, a lo mejor existen equipos que se llaman de growth, pero realmente su crecimiento no suele venir porque hay un equipo impulsando estas ideas, sino porque permiten que cualquier persona de la empresa tenga una idea loca. ¿Vale? Una idea loca puede ser, pues, cuando en su día pues lanzaron el Prime, ¿no? O sea, tú imagínate hace no sé cuántos años que te venga alguien de tu equipo y te dice, oye, ¿por qué no una tarifa damos que la gente, claro, que pague 50 euros y les damos envíos gratis? Pues ese tipo de ideas, cuando surgen de una empresa, revolucionan absolutamente no solo una empresa, sino un sector, ¿vale? Yo me estoy leyendo aparte un libro justo sobre que hablan de esto, ¿no? Analizan un poco todas las cartas que escribe Jeff Bezos todos los años con los resúmenes de lo que ha pasado, y te van contando cosas y ves un poco cómo él tiene esta cultura experimental. Básicamente le dice a la gente, uno, experimenta siempre que puedas, toma decisiones rápido, si una decisión es reversible, tómala sin preguntar, tú tira, ¿vale? Y dos, cuando las decisiones son irreversibles, pues prepara un plan y lo vemos, pero siempre van a apostar por hacer este tipo de pruebas. De hecho, muchas de las cosas que ha hecho Amazon se han tirado a la basura, pero han sacado aprendizajes que les han permitido construir nuevos productos que han multiplicado su facturación. Y eso es a lo que voy con el mindset, ¿no? Puedes tener un growth externo, puedes tener, como dice Sergio, también un growth que lo tengas como un equipo independiente, pero lo que es ideal es, además de eso, tener un mindset donde puedas, cualquier persona de tu equipo puede llegar a proponer una nueva línea de negocio o plantearse por qué no cobramos un plan de fidelización al año, que ahora ya no sería una idea loca, ¿no? Porque claro, ya lo está haciendo mucha gente, ¿no? Pero este tipo de ideas. Os digo cómo se consigue ese mindset, muy fácil. Cuéntanos. Pagándolo. Yo trabajo con una multinacional, sí, una multinacional que tenía una política de pagos por ideas implementadas y que funcionaban. Vale, pagándoselo al equipo. Vale. Al equipo. Entonces, pero estoy hablando de a lo mejor, iba en grupos de trabajo, estoy hablando de memoria, a lo mejor 5 o 10.000 euros por idea implementada, repartida entre 3 o 4 personas. Bueno. No estamos hablando de 100 euros, un bonus, no. Y claro, pero eso se llevaba, digamos, de forma paralela. Es decir, había un equipo que es el que se encargaba de recoger todo, priorizarlo y en base a métricas de negocio decía, esto vamos a probarlo, ¿vale? Con growth, es decir, lo pruebo, tal. Lo implementaban y si eso tiraba para adelante y veían que tenía cierto retorno y se quedaba, y el comité aprobaba que eso se quedaba en la empresa, tenían ese bonus. ¿Cuándo no se sacan esas cosas adelante? Cuando hay 80.000 ideas y entran en el flujo de el backlog de tareas para hacer. Porque donde tienes 80.000 cosas para hacer, más 50 ideas locas, que como son locas, van a prioridad menos 80.000.
O sea, entonces es ahí donde, al final, yo lo que veo es que todo esto funciona. O sea, cuando tienes como una cajita que no está en el día a día, que es la que es capaz de sacar todo esto, ya sea equipo interno, ya sea product hackers, ya sea, llámese, lo que sea. ¿Por qué a product hackers les hacen caso? Porque les pagan. Si no les pagasen, si no les costase, si el juego se trabajase gratis, no harían ni caso, pero y da menos 10.000. Pero como todos los meses les tienen que pagar, dicen, no, vamos a hacer caso que para algo pagamos. Claro. Y José, que se apoya en el método científico del CRO, que es el éxito del CRO, ¿no? Que es el éxito del CRO, para con una metodología que te demuestra cuánto aciertas o cuánto te equivocas, decir, oye, pues me he equivocado o he acertado. Y si te equivocas no pasa nada, porque tú lo sabes. Lo jodido es cuando te equivocas y tú ni siquiera eres consciente de ello. Entonces, José se puede equivocar, o sea, José, yo, cualquiera. Nos podemos equivocar 3 veces. Ya te digo yo que 4 seguidas no nos equivocamos. Es muy complicado hoy en día. Cuando lo haces a voleo, te estás equivocando, pero como nadie se da cuenta, no, seguimos creciendo. No, realmente estás decreciendo, pero estás creciendo porque estás invirtiendo más en tráfico, porque ha llegado Black Friday, pero a lo mejor estás haciendo menos ventas de las que hubieras tenido si hubieras aplicado todos estos cambios. No es un crecimiento. Esa metodología asegura eso. Incremental, sino que habrías crecido igual si estuvieses quieto, igual crecías más. Por ejemplo, llegan Navidades, ¿vale? Ya Navidades. Vas a adelgazar lo mismo no comiendo turrón que hinchándote y haciendo deporte. Tú eliges lo que quieres hacer. Entonces, Exacto. Entonces, vale, con lo que dice Corti, significa que sí que podría haber un equipo de growth interno. Vale, no sería el director de marketing porque ya tiene su mochila y sus líos, pero el de marketing puede tener ahí un responsable de growth, que ese sí que sería el que estaría con el látigo en algún momento para activar a los equipos a necesitar cosas que le aplicasen. Uno de ellos, de los equipos a los que le pediría cosas, sería el de CRO para que revisase historias. Entonces, lo que me interesa es, ¿conocéis el caso, algún unicornio, algún hipopótamo volador en alguna empresa en el que exista un equipo de growth y un CRO todo en la misma empresa? ¿Podría pasar? Sí. Hombre, de hecho, José, ¿tú tienes perfiles de CRO? Sí. Para nosotros el CRO es algo, o sea, en un equipo de growth nuestro tiene que haber siempre alguien de UX diseño, siempre tiene que haber alguien de CRO y alguien a lo mejor con más mentalidad growth, que es un poco, pues eso, pensar un poco fuera de la caja con un poquito más de captación. Pero si no, al final no cubres todo el funnel. O sea, al final un equipo de growth tiene que ser capaz de cubrir todo el funnel y en función de necesidad, de donde tú has visto que están realmente los espacios de mejora, le dedicas más o menos recursos. No todos los proyectos que hacemos CRO, pero luego en el fondo en casi todos hay un puntito, porque casi todo lo que hagas tiene una segunda, tercera, cuarta iteración. Cuando encontramos una beta, o sea, cuando al final hacemos experimentos muy distintos y de repente hay uno que funciona. Y entonces ahí empezamos a hacer como un poco de profundizar, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos? Y ahí siempre entra algo de CRO, porque siempre hay algún tema o de copies o sea, de algo que nos permita aumentar la conversión de ese experimento. Vale, y en Product Hackers lo hay, pero entraría en la recomendación, ¿vosotros habéis implementado alguna vez lo de contratar equipo para clientes vuestros o cosas de ese estilo? ¿Cómo que contratar equipo? Implementar un equipo de growth, vale, que sea suyo, ¿no? Es decir, vale, vamos a estar aquí 6 meses con vosotros y la idea es a posteriori ficharos un responsable de growth y montarle ese equipo. Si dentro de ese equipo el de CRO entraría, es decir, en vuestra cabeza, ¿no? Si me monto un equipo de growth, en ese equipo de growth estaría el de CRO dentro del equipo, o el equipo de growth sería el flipado de las ideas out of the box, pero tiraría del de CRO general de la empresa, digamos. Para mí tiene que estar en el equipo, lo que no sé es si tiene que estar full time, part time, ahí va a depender mucho, ¿no? Muy probablemente en un e-commerce vas a tener una persona de CRO que parte del tiempo va a estar dedicada a tareas de optimización estándares, ¿no? Entonces ahí entraría un poco bueno, a lo mejor para la parte de growth también te puedes apoyar en ese perfil o tener uno independiente. Ok, ¿y esto es una flipada nuestra de que estamos muy pensando en la teoría o realmente en vuestro día a día os habéis encontrado con clientes que no entendían muy bien esa diferencia o tenían esas dudas entre los dos conceptos? Sergio, ¿tú te encontraste con alguien así o fuimos los primeros en decírtelo? Sí, porque
Sí, porque realmente la gente, lo que decía Corti antes, o sea, la gente escucha o lee growth hacking, ¿vale? Y según lo que leas o lo que hayas leído, lo antiguo que sea, parece como que da miedo, ¿no? Como que vamos a piratear las cuentas, tarjeta de crédito y cobrarle 2 veces, cosas de ese tipo. Eso sí que sería un buen hack, ¿ves? Que de cada pago cobres 2 veces. Sí. Ostras, eso cambia la vida. Bueno, Red Seal lo que hace es que cada pago no te cobra, o sea que es Solo al contrario, momentos o sea, de ninguna importancia, como el Black Friday. Entonces, a ver, yo creo que al final es lo que comentaba antes también, es cuestión de evolución de ese perfil. Es decir, a día de hoy entiende mucho más CRO que Growth, sin embargo, ya se van a plantear que incorporan. ¿Qué ocurre? Que también yo a lo mejor la visión que tengo, un perfil de Growth, si nos ceñimos a un growth completo, es decir, como comentaba Corti, de que cubre todo el funnel, o sea, tiene que tener, o sea, un dominio de conocimiento, como una experiencia, o sea, que a día de hoy yo creo que hay gente que crece muy rápido, pero crecen menos de los que crecían antes porcentualmente, ¿vale? Es decir, el tener hoy acceso a tantísima información hace que la gente se disperse mucho. Entonces, hace años había gente que se quedaba al ELA y había gente que crecía muy rápido. Hoy porcentualmente creo que crecen muchos muy rápido, que eso no tiene con toda formación que demás, pero la gente se dispersa mucho más también. Entonces, porcentualmente crecen. Entonces, ¿qué ocurre? De alguna manera, que esos perfiles, o sea, los perfiles, digamos, de muy ligados a negocio, o sea, escasean muchísimo. O sea, y José seguramente te lo podrá decir, lo que les cuesta encontrar gente, o sea, gente que sea igual que los que ya tienen. O sea, porque cuando contratas quieres por lo menos igualar el nivel que ya tiene. Ya ni siquiera te planteas, voy a mejorar, no, con que el igual es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que CRO al final entra alguien, CRO o SEM, lo que sea, entra alguien, te toca un poquito, se centra en su cosita, ¿vale? Si realmente es una persona muy dedicada a lo suyo, y esa parte por lo menos se la mejora. Pero una empresa que se plantee buscar a alguien con esa experiencia, si es bueno, o sea, no todas las empresas a día de hoy lo pueden permitir, como hace años no todas las empresas se podían permitir tener un SEO in-house, un CRO in-house, etc. Antes decía, y los perfiles, los bancos están empezando a montar en los últimos 2 años equipos de CRO internos. O sea, en los últimos 2 años. Antes no tenían, ¿vale? Entonces, yo he hecho formaciones para equipos de CRO en entidades bancarias para hacerles crecer el equipo porque tenían una persona que habían conseguido y demás. Growth, pues posiblemente en 5 años estemos hablando de que haya equipos asentados in-house dentro de las empresas y seguramente tendremos esta charla y estaremos hablando de otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre, yo qué sé? Pues no lo sé, porque no sé lo que va a ver. Lo importante yo creo que es que al final lo que nos, tanto José, con lo que lo conozco en su trayectoria, como yo en este caso, que por eso hablo de nosotros que estamos aquí, ¿no? Lo que vemos es necesidades que tienen las empresas y llámese el nombre que sea, tratamos de adaptarnos y al final es una relación de confianza. A nosotros nos contratan, creo que porque sepamos más o menos, nos contratan porque confían en lo que les proponemos y les hacemos que eso les funcione. Y eso hoy se llama CRO, se llama Growth y de aquí a 5 años vete a saber cómo se llama. Entonces, yo creo que es como, a lo mejor como lectura que doy un poco de esto, diferencias, que me da igual que nos parezcamos más o menos. José es buena gente y me cae bien, ¿no? Y creo que curran muy bien, si no, no habrían conseguido en tan poco tiempo lo que están consiguiendo. Pero al final es un tema de entender al cliente lo que le hace falta y tú con tus conocimientos saber dónde le puedes ayudar. Y donde no le dices, yo no te ayudo, pero tengo el teléfono de uno que sí que lo sabe hacer. No, con esto me quedo lo que dices de que seguramente a día de hoy sea mucho, aunque no es fácil ninguno de los dos, ¿no? Pero que es más fácil encontrar o formar a un especialista en CRO porque es como más acotado. Vas a centrarte en estas historias. En cambio, Growth es mucho más amplio y exige un
exige más experiencia, en plan, haberte equivocado, haber pasado por más historias y más experiencia de negocio que a día de hoy sea más difícil de encontrar, ¿no? Que seguramente es lo que ha dicho Sergio, ¿no? Growth está ahora donde estaba el CRO hace 5 años, ¿no? Que había, pues hace 5 años muy pocos perfiles que tuvieran la experiencia, como ha dicho Sergio, ¿no? De ver un poquito más allá de lo suyo y juntar un poquito qué se está haciendo en SEO con analítica, con UX y tal, y empezar a dar soluciones un poquito más integradas y a rebuscar más allá de lo técnico. Pues el Growth es como el siguiente paso. Pues si CRO cubre un poco toda la parte, como la parte central del funnel un poquito más, pues ahora estamos todavía ampliando más. Pues bueno, esos perfiles, pues poquitos hay, ¿no? Al final, para mí Sergio es un growth. O sea, me refiero porque seguramente... Todos somos growth. Todos somos growth. A lo ancho, ¿no? Poca gente con la experiencia que tiene Sergio de hacer crecer negocios, que al final es lo que importa, ¿no? Que, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. La gente nos contrata simplemente para hacerles crecer. Y si nos llamamos perriflautis, pues si les demostramos que somos capaces de crecer, pues es lo que se llevaría. Pero que al final es eso, necesitas gente con una visión transversal, que entienda de negocio y que, oye, pues a lo mejor no es el especialista en SEO, pero sabes perfectamente decir, oye, aquí está pasando algo raro, hay que meterle chicha. Pero vamos, yo para mí, ya te digo, Sergio, definición de un growth manager, perfil que buscamos muchas veces, pues alguien como Sergio, lo que pasa es que son unicornios dentro del sector, ¿no? Y gente que, nosotros intentamos buscar gente que sea un poco emprendedora, que haya tenido algún proyecto. Sí. ¿Por qué? Porque cuando siempre has trabajado por cuenta ajena es muy complicado que hayas visto determinadas partes de los negocios como para que se te ocurran cosas que tienen más que ver con el modelo de negocio, con determinados tipos de optimizaciones. Hay un poquito de ese perfil que es importante. Sí. Mira, un ejemplo de esa madurez a lo mejor de uno u otro que estamos diciendo es la formación que hay actualmente. O sea, en España, por ejemplo, ya hay varios másters de CRO que se han asentado en los últimos años, que eso hablamos la otra vez de, por ejemplo, yo tengo uno, soy director de uno, sin embargo, ahora que justamente este mes he visto 2 nuevos, o sea, están ya empezando a progresar los cursos de Growth, ¿vale? O Growth Hacking, vamos a llamarle. Pero todavía, yo por lo menos a lo mejor me equivoco, no hay ningún máster, digamos, de 200 horas de Growth, cuando, por ejemplo, debería haberlo. Ahí a lo mejor es una oportunidad, ¿vale? Entonces, la formación también, para mí la formación y la contratación in-house son los que van determinando un poco la madurez de las disciplinas digitales. Cuando ves que ya, eso, bancos, compañías aseguradoras, que sobre todo son el segundo nivel, porque para mí las primeras que lo incorporan son los bancos, los bancos, las de travel, que van muy por delante del resto, y los grandes e-commerce, ¿vale? Son las que incorporan esos perfiles digitales. Pues cuando ves que bancos, aseguradoras, eléctricas empiezan a montar equipos y ya paralelamente empiezan a montarse másters en tal, ya está empezando, digamos, ahí es un momento que si quieres entrar es buen momento. Como te esperes 2 años, ya llegas tarde, o llegas a un mercado que está bastante más saturado. Entonces, por resumir y concluir este debate, ¿llegaríamos al acuerdo de que Growth es como más amplio porque ataca al funnel completo, y dentro del Growth podríamos interpretar que hay una de las facetas que es el CRO, porque es el que se centra desde que la persona llega a la web y de esta maximizar su beneficio? Sí, en origen. Para que conste en acta, Corti también asiente con la cabeza. Sí, en origen sí, yo estoy de acuerdo, pero con los matices de que realmente al final, si me dijeran lo contrario, o sea, al final me recherrearía un poquito más, pero tampoco del todo por lo que ha dicho Sergio, ¿no? Porque el CRO en los últimos años ha evolucionado también a ser algo bastante más transversal y preocupándose más que de la conversión de los ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese punto que lo podemos llamar como queramos. Sí que me gusta Growth. Ahí. Acabamos de crear un nuevo término para el 2021, el Growth Manager. Después del, ¿cómo se llama? El closer de ventas. De alto nivel, de alto valor. Perdón si hay alguno que sea buena gente. Que no seguro que lo sabéis.
A ver los hilos. Eso dice. Oye, yo voy a lanzar una pregunta aquí en abierto, no sé si vosotros la sabéis, si no, que alguien me la responda. ¿Qué ha habido, o sea, qué formación ha habido que de repente es un perfil que yo no había oído en la vida y de repente LinkedIn está lleno? Es decir, porque hay otras cosas que dices, bueno, pues hay muchos cursos de esto. No, yo no he visto ningún curso de closer de ventas de alto valor y de repente he visto decenas de personas con ese puesto. Entonces, tengo curiosidad por saberlo. No, Sí, pero sí. lo hay. Yo lo estuve investigando en su día y hay un curso de un par de tíos, es que no me acuerdo cómo se llaman. De pero que Cristian y... Eso es, Ah, y pues viene mira, todo de ahí. los conozco y me caen bien, que son de aquí, sí, porque los he conocido más aquí en Benidorm. O sea, ellos son buena gente, por ejemplo. No sé qué bueno, exactamente ellos como los estaban ahí, otros no, el pero origen ellos. eran ellos. No, porque los otros no los conozco. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Pero ellos me los conocí en un congreso y me cayeron bien. Vienen de esa escuela. Pero seguramente haya 2 o 3 niveles. Seguro que alguno Ya desde que estará haya dado siendo clase ha montado otro profesor, curso o ha hecho exacto. algo porque hay mucho Sí, sí. ruido. Pues mirad, por ejemplo, si esto es así, qué gran caso de éxito, de growth, de cómo de un curso han conseguido crear una profesión que antes no se veía. O sea, es un claro ejemplo de growth. Y oye, yo conozco ya empresas que están trabajando con gente así, ¿eh? Aún no sé resultados, ¿vale? Pero sí que, en plan, uno que, por ejemplo, desde de formación, pues claro, al final, mira, Sí. encaja bastante con el perfil, en plan, son tickets medios de más de 1.000 euros, este rollo, pues le encaja para Sí. ese tipo de historias, ¿no? Para cerrar deals, ¿no? Al final es una externalización de la función comercial cuando tienes un ticket Sí. que te encaje por ahí, ¿no? Es simplemente que... ¿Y sabéis cómo se hace, cómo se llama el perfil de closer de ventas que hace testing? Miedo me das. Closer de ventas. Algo tenía que hacer. Closer de ventas. Nos la ha colado Corti. Sí, nos ha enganchado bien. No, a mí no hubiera caído y era obvio. Estaba 5 minutos preparando esta broma. Nos ha traído por ahí. No, esto sale así. Nada, que decía para finalizar que estamos en el último programa del podcast del año. Así que nada, si hacíais un poco vuestra carta a los Reyes Magos de cara a 2021, sea para el sector, sea para vuestras empresas, para vosotros a nivel personal, ¿qué le pedís a este año que se nos viene encima? Empiezo por Corti, venga. Venga, ¿qué le pedimos? Oye, pues mucho growth. Mucho ¿no? growth, hombre, habla bien. Mucho growth. Al final, para nosotros 2020 ha sido un buen año, en parte un poco quizás también por la tendencia de mercado, ¿no? Es decir, también es verdad que cuando vamos a hablar de oye, hacemos growth, hacemos crecer, suena bien, luego hay que demostrar, ¿no? Pero suena bien. Pues yo espero que 2021 consolidemos todo esto. Creo que va a ser un año de extremado crecimiento en digital. O sea, 2020 lo ha sido. La pandemia ha venido muy mal para muchos sectores, pero el digital ha venido bien en el fondo. Y es que creo que ya 2021 es el año de rasgarse las vestiduras, ¿no? Todo va a ir a digital. Lo estamos viendo en muchas cosas, muchas tendencias. El trabajo en remoto también ha venido para quedarse y eso cambia un poco la forma de trabajo. Y va a ser para mí el año de la gran digitalización. O sea, todos los presupuestos van a ir a hacer cosas en canales digitales. Eso va a implicar nuevas necesidades, ¿no? Lo que decíamos, trabajar desde casa implica que necesitemos nuevos servicios, nuevas herramientas, y eso abre muchas oportunidades. Incluso en temas que se han visto afectados como restauración, está habiendo como mucho experimento de cómo digitalizar nuevas opciones de delivery. Entonces, para mí es un año como de coctelera, de que han pasado muchas cosas y tiene que explotar. Ahora hay que saber aprovecharlo, surfear la ola y que no pase nada más malo que fastidie todo esto. Ok, bonita lista. ¿En tu caso, Sergio? Pues yo, salud. Lo que pido es salud porque pudiendo la gente ir a trabajar y teniendo salud, posiblemente estemos todos más felices y estando más felices se compra más. Y si se compra más, se mueve la economía. Entonces, yo creo que parte un poco de ahí. Coincido en lo que ha dicho Corti. Yo creo que este año que viene va a ser un año puede ser de explosión o yo con que fuera asentamiento, yo me daría por satisfecho. Es decir, que no haya un retroceso en temas como el teletrabajo, el interés por crear cosas nuevas, por probar cosas nuevas, porque al final es lo que hace que las empresas crezcan. Es decir, no estamos en un momento donde haciendo lo mismo que hace tres años, no digo 5, 3 años vaya a seguir creciendo, con lo cual hay que apostar por esa innovación. Entonces, para mí lo principal es que haya salud, es decir, que la gente pueda volver al trabajo con normalidad
que el que quiera volver a la oficina, que vuelva a la oficina, y el que quiera teletrabajar, que se teletrabaja, llevo 14 años, muy bien, y no lo cambio por nada, que se quede en su casa, y a partir de ahí cada uno buscamos nuestras oportunidades para seguir surfeando, como decía Corti. Bueno, pues perfecto. Cerramos aquí entonces. José Carlos Cortizo, muchísimas gracias. Sergio Simarro, muchísimas gracias. Y que el 2021 nos traiga mucho growth. Growth, eso Hola, es. Y muchas gracias, Rubén. Gracias. Felices fiestas a todos. Un abrazo, Chao. felices fiestas. Adiós.